Estoy aquí de nuevo en Cinzantún. Ya había andado por aquí alguna otra vez y pues es una comunidad aquí, un pueblo pues igual que muy colonial como los de Yucatán. Es un pueblo que ahora sí que pues nos trae bastantes recuerdos de lo que era antes de la llegada de los españoles, porque hay que ver que antes de la llegada de los españoles pues había pueblos bastante numerosos. Puede decir que lo mismo que hoy es. Esta escuela es precisamente de las escuelas que fundó Felipe Carrillo Puerto, que todavía existen aquí en Yucatán, porque Felipe Carrillo Puerto, siendo gobernador de aquí de Yucatán, de 1922 a 1926, pues dio origen a varias escuelas de estas socialistas que todavía hasta hoy existen, y que de hecho ese socialismo todavía es muy cuestionado por la gente, ahora sí que la llamada gente neoliberal. Antes se les llamaban liberales, pero ahora se les llama neoliberales, porque pues ya es el post del liberalismo. Y pues estas personas siempre han tenido la idea de que el capital, la economía, hay que dejarla hacer, dejar pasar, como decía Adam Smith. Es la filosofía del capitalismo. Y pues hoy en día, a pesar de que ha pasado bastante tiempo de lo del marxismo, todavía está en función un poco ese llamado marxismo que pone en jaque a los capitalistas, y siendo que ya el marxismo pues ya prácticamente ya casi está extinguido. De hecho se empezó a extinguir de hace mucho tiempo, porque vamos a decir que desde 1990 ya estaba casi completamente extinguido, y de 1990 a bueno, hasta hoy día todavía el dichoso neoliberalismo pues ha estado funcionando. Aquí en México ya como que se le cortó desde el 2018 los brazos al mentado neoliberalismo y a los neoliberales, porque pues ya sabemos que, como hemos visto durante la historia, pues los neoliberales siempre han sido muy saqueadores, mexicanos que no se sienten mexicanos, sino que siempre han tenido la idea de vender a la patria, con el fin, ahora sí que de que les den moches, por vender a la patria. Y ese es el neoliberalismo, y tanto les gusta el dinero que hoy en día aquí en México pues está como luchando en contra de esos sentimientos feroces, de esos sentimientos insaciables de gente que siempre quiere tener mucho dinero, y luego pues, como he dicho, quieren tener mucho dinero y estar saqueando a la población, o sea, haciéndose ricos a costa de todo el bandidaje que ellos mismos hacen, y que se roban el dinero y que van y lo invierten en otros países. Eso es lo malo, que si se robaran el dinero, que saquearan el dinero y lo dejaran aquí mismo en México,
pues estaría todo dar, que tendría que tuvieran harto dinero, pero no, desgraciadamente lo que han practicado siempre es saquear el país, recibir moches por mucho y llevárselo al extranjero, y por eso el país siempre ha estado en completa pobreza, sin ninguna esperanza. Y estos pueblos traen bastante a la imaginación lo que fue nuestro pasado, porque pues ahora sí que antes de que llegaran los conquistadores, la gente abundaba por todos lados, había gruesos de población por todas partes del territorio, tanto aquí en Yucatán como allá en el norte de México y en Norteamérica. Había muchísimo, nada más que pues con la llegada de los españoles ahora sí que fue llegando mucha gente de allá de Europa, pero también fueron eliminando mucha gente de aquí de América. Y pues hoy en día, como sea, se está regulando ese sentimiento, y ahora pues estamos ya en mayor competencia de convivir todos como hermanos en México. Pero pues es que así es el proceso del caminar del mundo, así ha sido siempre a través de la historia, y casi como a manera de no entender lo que se está haciendo, o como una manera de inocencia, pues la gente ha tratado de adueñarse de la materia como si fuera un juguete, y hoy en día pues parece ser que la gente, que la humanidad se está dando cuenta del verdadero camino que debe tomarse para el desarrollo humano, para el desarrollo incluso de la sociedad, porque pues mucha gente ya se está dando cuenta que a veces el ser tan acumulativos, el tener tanto dinero y dejando a los demás en la miseria, todo por la explotación, pues debe de entender que eso no vale la pena, que vale más la pena tener una convivencia social sana, como debe ser en los verdaderos humanos, en los sentimientos humanistas. Y la misma historia nos va enseñando a vivir, nos va enseñando a caminar a través de nuestras vidas, de nuestros comportamientos, porque pues hemos visto en el pasado que nada nos ha dejado los actos violentos, los actos de fanatismo, como pueden ser los religiosos, los políticos, los económicos, muchos clases de fanatismo que ha habido a través del curso de la historia, y que todavía hoy en día pues muchos no quieren dejar. Y vemos por ejemplo este gran templo hecho de pura piedra, este templo dedicado a los santos españoles, pero ¿cómo se hicieron estos templos? En mucho tenemos bastantes ejemplos de cómo fue que se hicieron, y resulta que para construirlos tenían que desbaratar las construcciones de los nativos, deshacer las pirámides para cambiar las piedras de un lugar a otro, incluso de quitarlas y edificar el templo sobre los cimientos de los templos viejos indígenas. Y así muchos templos fueron construidos, como fue el caso de allá de la Catedral de México, que desbaratando todos los templos usaron la piedra para poder hacer la catedral, para poder hacer los edificios, y así las piedras eran usadas para las piedras de los templos, de las pirámides, de las construcciones indígenas, eran usadas para
edificar esto. Por ejemplo, allí en Civitzaltún, en la zona arqueológica de aquí de Yucatán, tuvieron que desbaratar algunos edificios para poderle hacer la capilla, el templo a Santa Úrsula. A Santa Úrsula le hacen su templo quitando las piedras de allí, de las pirámides, de las construcciones indígenas. Por eso es que luego las pirámides han estado destruidas, y vayamos a saber este templo, así como está hecho de pura piedra, si acaso no había por aquí algunas pirámides, porque aquí en todo lugar hay pirámides, en todo Yucatán hay construcciones, así como en todo México. Y claro que son templos bastante elegantes, llenos de hermosa arquitectura. Y bueno, pues fueron cambiadas unas cosas por otras, pero en todo caso para lo mismo, pues fueron construidas simplemente para hacer adoratorios a las deidades, a lo que hoy en día pues se está creyendo en todos los mexicanos, porque pues las deidades que tenemos fueron traídas por los españoles, y los españoles tienen la idea de que nos vinieron a hacer bastante beneficio con traernos a los santos. Y bueno, como quiera que sea, pues ya también aquí a los santos ya todo el mundo los aceptó, ya todo el mundo convive con ellos y también se les adora. Pues simplemente son formas de hacer al alma un poco a gusto, un poco cómoda, ya que pues el tiempo va pasando y muchas cosas se van dejando, pero muchas cosas se van inventando a tal grado que a través del tiempo pues se van olvidando las cosas originales, y después tendrán que irse cambiando poco a poco por otras creencias, y que van a lo mismo, simplemente a tener que aceptar pues a lo que son deidades, y a sentirse cómodo con las nuevas creencias y dar esperanzas al alma de cada persona. Y como sucede en el capitalismo, la religión siempre tiene que ir unida con la economía, con los sistemas económicos. Este templo se fundó en 1567 y fue un convento franciscano, y pues antes de eso este convento había sido, o más bien antes de que fuera el convento, solamente fungió como una pequeña capillita con el fin de evangelizar a los nativos. Y pues sí, este templo después sufrió mucha destrucción, porque ahora sí que se empezaron como a cuartear los techos, y de hecho hasta en un tiempo estuvo abandonado, y pues todavía hasta Felipe Carrillo Puerto tuvo el gusto de llevarse unas piedras como reliquia al museo, y entonces se llevó esas piedras como recuerdo, como reliquias, pero pues después comenzó a restaurarse este templo, que pues desde un principio fue un gran convento. Es algo que siempre va impregnado con lo económico, porque
Ya sabemos que los explotadores, que todos los poderosos de la tierra, siempre buscan la manera de enlazar sus riquezas con lo que es la religión. ¿Todo para qué? Pues simplemente para tener la esperanza de que, a pesar de que se saben que hacen mucho mal a mucha gente, pues ya con la religión, practicando la confesión, practicando la comulgación y las misas y todo eso, como lo hacía Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, que siempre eran muy devotos de San Pedro, de Santiago Apóstol, de muchos santos, porque pues con eso creían que ya el alma se salvaba, su alma se salvaba, porque simplemente se entregaban a Dios, al Cristo. Y de hecho pues los santos son como, vienen siendo como unos intermediarios que fungen entre hombre y Dios. Y por eso es que en el caso de Cortés era muy devoto de San Pedro, de Santiago Apóstol, de la Virgen de los Remedios. Este templo está dedicado a Santa Clara. Desde un principio se dedicó a Santa Clara. Y pues es lo que hay aquí de historia en este poblado. En este poblado de Cinzantún. Sí. Aquí está un monumento hecho a Benito Pablo Juárez García. Benito Juárez.